Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fanny Andrea Porra, soy abogada y en esta ocasión vengo en representación del SENA. Hoy abordaremos uno de los fallos más relevantes en materia de derechos fundamentales dentro de escenarios educativos, lo cual fue la sentencia T-170 del 2025 de la Corte Constitucional. En esta sentencia, la Corte analizó una acción de tutela promovida por miembros de la comunidad educativa del SENA, quienes consideraban que la instalación de cámaras de vigilancia dentro de las aulas vulneraban derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, el habeas data y el libre desarrollo de la personalidad. El problema jurídico es, ¿puede una entidad pública instalar cámaras dentro de las aulas para proteger la seguridad institucional? ¿O esa medida resulta desproporcionada frente a los derechos fundamentales de estudiantes e instructores? Bueno, la decisión de instalar cámaras responde al cumplimiento de deberes constitucionales que también recaen sobre la administración pública. El artículo 2 de la Constitución Política establece que uno de los fines esenciales del Estado consiste en proteger la vida, la integridad, los bienes y los derechos de todas las personas. Como establecimiento público del orden nacional, el SENA tiene la obligación de garantizar ambientes seguros para aprendices, instructores, funcionarios y visitantes. Durante los últimos años se han venido presentando situaciones relacionadas con pérdidas de equipos tecnológicos, daños al patrimonio público, conflictos internos que justificaban adoptar mecanismos preventivos. La vigilancia a través de cámaras fue concebida como una medida administrativa de prevención y protección institucional y no como un mecanismo de control ideológico o de vigilancia del contenido académico. Bueno, sobre los derechos que la Corte dijo que se afectaban, fue el derecho a la intimidad, el derecho a la habeas data, la libre expresión, la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación y la libertad de cátedra reconocida en el artículo 68 de la Constitución. La Corte entendió que el aula constituye un espacio especialmente protegido para el intercambio libre de ideas. Mm, bueno, porque la Corte otorgó un peso excesivo frente a estos derechos, según nosotros como representantes del SENA, porque el análisis constitucional exige armonizar principios constitucionales y no privilegiar automáticamente uno sobre otro. La seguridad institucional también constituye un bien constitucionalmente protegido. Además, la Administración actuó bajo el principio de prevención del riesgo dentro del marco de sus competencias administrativas. Nunca existió la intención de controlar contenidos académicos, de restringir debates ni de vigilar opiniones políticas o ideológicas. La finalidad de las cámaras era estrictamente preventiva y probatoria frente a posibles incidentes. Bueno, las cámaras superaban el juicio de idoneidad, porque en este juicio se exige la verificación de si la medida es apta para alcanzar el fin perseguido. En este caso, la medida era constitucionalmente legítima porque buscaba proteger la seguridad, prevenir actos vandálicos, proteger bienes públicos, preservar la integridad de las personas y evidentemente las cámaras contribuían a alcanzar este objetivo. Por eso, la Corte reconoció que la medida era idónea. Bueno, el problema fue sobre el juicio de necesidad porque la Corte concluyó que existían medidas menos restrictivas de los derechos fundamentales, como instalar cámaras únicamente en los corredores, vigilar accesos y zonas comunes, fortalecer controles de ingreso, incrementar personal de seguridad, implementar protocolos administrativos. La Corte dijo que estas alternativas permitían alcanzar un nivel de protección sin afectar el espacio pedagógico, pero desde nuestra perspectiva como institución, sostenemos que ninguna de esas medidas ofrece exactamente el mismo grado de eficacia. Muchos de los hechos que motivaron la política de seguridad ocurrían precisamente dentro de las aulas y por eso es discutible afirmar que, que puedan existir alternativas igualmente eficaces. Bueno, sobre la proporcionalidad en sentido estricto,
La Corte declaró desproporcionada la medida porque realizó una ponderación entre dos principios constitucionales. Por un lado, la seguridad institucional y por el otro, la intimidad, la libertad académica, la libertad de expresión y la protección de datos personales. La Corte concluyó que el beneficio obtenido mediante la videovigilancia era inferior al sacrificio impuesto sobre los derechos fundamentales y por ende determinó que la medida no superaba el último nivel del test de proporcionalidad. Bueno, sobre el tratamiento de datos personales resulta relevante porque las imágenes captadas por las cámaras constituyen datos personales y estos deben respetarse según los principios establecidos en la Ley 1581 del 2012 y es finalidad, necesidad, proporcionalidad, circulación restringida, seguridad, confidencialidad y transparencia. Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que cualquier sistema de videovigilancia debe informar claramente quién administra las grabaciones, cuánto tiempo se conservan, quién puede acceder a ellas y con qué finalidad van a ser utilizadas. Cuando estos elementos no se definen claramente, existe un riesgo de vulneración del derecho de la habeas data. Bueno, si fuera yo quien hubiese representado a la institución, habría insistido en que el análisis debía orientarse hacia la optimización simultánea de todos los principios constitucionales y no hacia la eliminación absoluta de una medida preventiva. En reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional ha dicho que los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto y que todos admiten limitaciones cuando persiguen una finalidad constitucional legítima, son necesarias y resultan proporcionadas. En lugar de ordenar retirar completamente las cámaras, la Corte pudo haber condicionado su utilización, por ejemplo, grabar únicamente en horarios específicos, activación exclusiva ante incidentes, almacenamiento limitado, supervisión por un comité de datos, auditorías periódicas, entre otras medidas las cuales habrían permitido proteger simultáneamente la seguridad y los derechos fundamentales. Esta sentencia constituye un ejemplo del papel que desempeña la Corte como garante de la supremacía de la Constitución y de la protección efectiva de los derechos fundamentales.